Dios los bendiga, hermanos y amigos oyentes. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar a Mateo capítulo 24, donde estaremos aprendiendo acerca de sucesos grandiosos que anunció el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, le llamo así un apocalipsis chiquito dentro del Evangelio de Mateo. Un tema donde los discípulos formularon a Jesús 3 preguntas y él respondió 2 de ellas sobre la señal del final de los tiempos y la señal de su venida. Mateo capítulo 23 y 24, conocidos como el discurso de los olivos. En este discurso, de los 3 principales del Evangelio de Mateo, a modo de repaso estaremos diciendo que el primer discurso es la constitución del reino, o el sermón del monte, como se le llama. Se encontraba en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Su tema, hermano, fue la ética del reino, nombrando el Señor Jesús diferentes enseñanzas en su estancia en aquel lugar. Es el primer discurso del Maestro en el libro de Mateo. El segundo discurso que dio el Señor Jesucristo es la continuación del reino, el discurso número 2. Un discurso donde el Señor habla de las parábolas del misterio, que se encuentran en Mateo capítulo 13, nombrando diferentes parábolas, comparándolas con el reino de los cielos. Fue una exposición del estado actual de su reino. Y en Mateo capítulo 24, este es el tercer discurso, la culminación del reino, o también conocido como el discurso de los olivos. Se encuentra aquí donde estaremos estudiando. Mateo capítulo 24 y 25 se refiere al futuro del reino y su cumplimiento, como lo marca también en Apocalipsis capítulo 11, del verso 15 en adelante. Se le considera, hermano, los discursos principales debido a su extensión, contenido y propósito. En el primer párrafo del capítulo 24, el Señor Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Después de que el Señor Jesús se había entristecido por la situación que estaba viviendo Jerusalén, y después de los reclamos de haberle hecho a los escribas y a los fariseos y a los saduceos de la condición en cómo estaban llevando a cabo la relación con Dios. Estos hombres, amados hermanos, recibieron los reclamos y acusaciones de parte del Maestro, ya que después de haber tenido también confrontamiento con ellos, en esta ocasión el Señor Jesús, ahora al ver la situación de Jerusalén, se entristece y llora por esa condición en que se encontraba el pueblo amado, el pueblo escogido. Así que, amados hermanos, habiendo denunciado a los dirigentes religiosos, dio la espalda a la ciudad de Jerusalén y declaró que el templo quedaría abandonado y destruido. Vamos a ver Mateo capítulo 24, verso 1 y 2, donde la palabra del Señor dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor, hermano, acababa de decir a sus discípulos que su reino sería aplazado y que el templo quedaría en desolación y destruido. El templo estaba formado por muchos edificios. Su construcción había sido dispuesta, hermano, por el rey Herodes, y las obras de edificación estaban en marcha en los tiempos de Jesús. El material utilizado era mármol blanco, que le daba un aspecto hermoso al templo. Los discípulos quedaron preocupados por aquella predicción sobre el templo, así que se acercaron a él, señalándole los edificios. Y veamos lo que dice el verso 2, mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra
que no sea derribada. Amados hermanos, el Señor realmente les estaba preguntando a los discípulos si veían esa construcción majestuosa. Cuando Él dice, ¿realmente lo veis? Los discípulos debieron de haber pensado en aquel momento que sus ojos estaban observando, porque ellos hicieron la pregunta al maestro, porque el maestro les estaba regresando esta pregunta de lo que ellos pudieran haber estado viendo. Esta es una buena pregunta para que hoy los cristianos podamos considerar en nuestra sociedad si nosotros vemos realmente el mundo a nuestro alrededor, las cosas que nos rodean, el templo en el que asistimos. En realidad, hemos considerado todas estas cosas en el templo donde estamos, la casa donde vivimos, el lugar de nuestro trabajo. Algún día esto, hermano, se va a quedar aquí. El Señor Jesús estaba hablando acerca de ese templo que iba a ser destruido. Un templo hermoso, un templo, hermano, por el cual muchos de los judíos juraban, donde la palabra del Señor nos dice que juraban por el templo, pero estaba prohibido jurar por el Dios del templo. Este templo, hermano, majestuoso, contemplado, hermano, de muchos lugares de la tierra, podríamos preguntarnos si la gente que llegaba a aquel lugar podía ver el esplendor de ese templo a lo lejos. Así que, amados hermanos, algunas veces nosotros, contemplando lugares maravillosos de esta tierra, podríamos preguntarnos si vemos en realidad lo que es. Lo que quiero decir, hermanos, que todo está bajo el juicio de Dios y que a pesar de su esplendor, a pesar de la hermosura de tal vez algún paisaje, a pesar de la hermosura de su casa, de la grandeza de sus propiedades, de todo lo que usted pueda tener, toda obra de la realización humana, algún día, hermano, desaparecerá. Está claro que ello no nos parece posible a nosotros, y eso es lo que debieron haber pensado y sorprendido a los discípulos, que el escuchar que Jesús, cuando Él les dice que no quedaría piedra sobre piedra, tal vez estos hombres, los discípulos del Maestro, quedaron conmocionados, tal vez quedaron sin palabras. El primer templo, hermano, de esa obra majestuosa fue construido por el rey Salomón y destruido por Nabucodonosor y los babilónicos. Después, hermano, de esa destrucción del templo, muchos años después, viene Herodes y hace una reconstrucción del templo, hermano. El templo era enorme, casi 500 yardas o 500 metros de largo. Estamos hablando de casi medio kilómetro y 400 metros de ancho. El plan de Herodes era construir el templo y comenzó en el año 19 antes de Cristo y se completó o lo terminó hasta el año 63 después de Cristo, tomando más de 80 años la construcción del templo. El templo fue terminado, hermano, solamente 7 años antes de que fuera destruido. Más de 80 años para reconstruirlo y 7 años después de haberlo terminado, vino la destrucción nuevamente sobre el templo de Dios. Este segundo templo, hermano, no solo era grande, también era hermoso. El historiador judío Josefo dijo que el templo estaba cubierto de láminas de oro. Cuando el sol brillaba sobre ellas, era cegador. Era tan brillante el reflejo que cegaba a las personas, hermano, cuando el sol eh, daba sobre las láminas del templo. Donde no había oro en el templo, había bloques de mármol blanco, tan puro que a la distancia, hermano, muchos de los que iban llegando y veían a lo lejos el templo, pensaban que tenía nieve el templo, por el color que tenía. Una obra monumental, que era lo que estaban observando Jesús y sus discípulos en ese momento donde inicia Mateo capítulo 24.
Este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, quedando solo el muro de las lamentaciones, conocido el día de hoy como el muro de los lamentos. Aunque para nosotros, hermano, aquel acontecimiento sea historia antigua, para los discípulos la revelación de Jesús fue una experiencia horrible y continuaron hablando de ello, hermano. Fue así que acudieron a él para hacerle las preguntas de Mateo capítulo 24, verso 3, donde la palabra del Señor dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas preguntas, hermano, cuando le dicen al maestro cuándo ocurrirá esto, es decir, lo que provocaría que no quedase piedra sobre piedra del templo. La siguiente pregunta es: ¿cuál será la señal de tu regreso? La respuesta de esta pregunta se encuentra en los versículos más adelante que vamos a estudiar, versículo 23 al verso 51. ¿Y cuál será la señal del fin de esta época, el fin del siglo? La respuesta también la encontramos, hermano, en los versículos que adelante estaremos estudiando, verso 9, verso 22. Distanciados del templo, hermano, sin embargo, viendo desde arriba en el monte de los olivos, los discípulos, hermano, viendo el templo, le hicieron esas preguntas al maestro acerca de esa terrible predicción sobre la destrucción del templo. Era un momento inapropiado, hermano, para semejante discusión. Los líderes religiosos rechazaron a Jesús y pronto le entregaron, hermano, a los romanos para ser crucificado. El Señor Jesús sabía el amargo destino que le esperaba a Jerusalén. El templo, hermano, iba a ser un lugar de refugio para los judíos en la persecución del año 70. Pero este templo, hermano, fue destruido, fue quemado, con todo y los judíos adentro, hermano, así que su refugio que ellos eh, habían valorado, hermano, durante ese tiempo de construcción, y al ver lo monumental que era ese templo, hermano, para los judíos que pensaron que iba a ser su refugio. Ellos se refugiaron en el tiempo de persecución, hermano, pero el templo fue destruido y quemado con ellos adentro. Jesús se entristeció, hermano, porque esta situación que pasó con ellos, donde ellos tenían en mente que su refugio podía ser el templo. Y es por eso que Jesús se entristece, hermano, y dice que no quedaría piedra sobre piedra. Jesús se entristeció, hermano, por esta situación, porque Él era el refugio, Él era la fortaleza que ellos necesitaban, pero lo rechazaron, mostrando así un acto de traición al Hijo de Dios. Y le venía un tiempo de destrucción para la nación judía. Nos recuerda, hermano, que nuestra adoración y nuestra conexión con Dios no deben basarse, hermano, en una infraestructura física. Le comentaba hace un momento, muchas veces podemos observar lo que nos rodea. Muchas veces cuando estamos dentro del templo podemos valorar esa construcción que está ahí. Pero nuestra adoración, hermano, no debe basarse en el lugar donde estamos, ni en la infraestructura física, ni en las posesiones materiales. Nuestra adoración debe de ser una conexión con Dios. En cambio, nuestra adoración y nuestra conexión con Dios deben de estar basados también en la comunión espiritual con Él. Debemos enfocarnos, hermano, en lo verdaderamente importante en nuestra vida, lo que es duradero, lo que es eterno, lo que es incorruptible, lo que es indestructible. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Por eso la palabra del Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás, hermano, viene por añadidura. Nosotros tenemos que enfocarnos primeramente en lo que es eterno y duradero, hermano. Y parte de ello es nuestra relación con Dios, una relación que será duradera y que será eterna. Ahora leamos Mateo capítulo 24, verso 4 y 5.
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús, hermano, comienza a responder una pregunta que le hicieron en dos partes los discípulos. Ellos escucharon lo que Jesús había dicho sobre el juicio que iba a caer sobre Jerusalén, así como su afirmación de que él se iría y después regresaría. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo vendría ese juicio y cuál sería la señal que marcaría su regreso. Aunque muchos hablan acerca de que Mateo capítulo 24 no tiene nada que ver con el regreso de Jesús, pero sí marca, hermano, acerca de las señales de su regreso y de su venida. La primera respuesta, hermano, es una advertencia que Jesús les hizo a los discípulos a las preguntas que le estaban haciendo, para que cuidaran de sí mismos, hermano. Cuando el Señor Jesús les dice que nadie los engañe, que se cuidaran a sí mismos unos a otros, para que así pudieran evitar ser engañados, Jesús les dice que se aseguraran de que nadie los engañara, refiriéndose, hermano, al periodo del tiempo durante el cual Él iba a estar ausente. En el siguiente versículo Jesús hablará de personas que tratarán de mentirles, pretendiendo ser el Cristo. Jesús quería que les quedara claro, hermano, que solamente Él era el Mesías. El Señor les exhorta, hermano, a estar atentos, a ser vigilantes, para que nadie los engañe o les aparte del verdadero camino, el camino de la fe. Asimismo, Jesús nos recuerda, hermano, la falsedad y el engaño, que son herramientas muy poderosas que pueden hacernos tropezar en nuestra vida cristiana. Incluso la palabra del Señor nos dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga, porque hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas equívocas, erróneas, hermano, que pueden hacernos distraernos de lo que es la verdadera doctrina, que pueden desviarnos de la verdadera relación con Dios y en creer en cosas que el Señor Jesucristo nunca nombró y nunca dijo. ¿Cómo puede ayudarnos a nosotros este versículo que el Señor Jesús dejó, donde hace un llamado de atención a los creyentes? Esto es especialmente, hermano, para aquellos que están comprometidos con la propagación del Evangelio, aquellos que están comprometidos por extender el Evangelio del Señor. Nos recuerda la importancia de estar seguros de nuestra fe y de no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, porque muchas veces, hermano, nos encontraremos con personas con conocimientos de la palabra, con conocimientos de doctrinas, que tal vez, hermano, puedan hacernos titubear o dejarnos pensando si en realidad estamos en la doctrina correcta. Así que, amados hermanos, tenemos que conocer la palabra, conocer las escrituras, protegernos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros, dice la palabra del Señor, para que nadie nos engañe, hermano, porque vendrán falsos cristos diciendo que ellos son el Cristo, que ellos son el Mesías, cuando nuestro Mesías es uno, y dejó una promesa, dejó una señal de su venida, hermano, y solamente a Él es el que estamos esperando. No podemos creer en algún Mesías que ande caminando hoy al día sobre la tierra, pues el Señor Jesucristo, hermano, nos advirtió acerca de ello, hermano. Así que tenemos que estar seguros de nuestra fe y de nuestra doctrina. También nos anima, hermano, a ser críticos y reflexivos. Dije críticos y no criticones. El crítico, hermano, hace un comentario constructivo. El criticón, hermano, hace comentarios destructivos. Así que tenemos que ser críticos y reflexivos acerca de lo que escuchamos y de lo que leemos en el mundo cristiano, para no caer en trampas o enseñanzas que nos aparten del camino de Dios. Esta advertencia del Señor Jesús no solamente la hizo a los discípulos, sino a todos aquellos que hemos creído en su Evangelio, que creemos en su doctrina y que creemos que Él vendrá nuevamente por su iglesia, por su pueblo. Amados hermanos, Mateo capítulo 24 es un capítulo extenso, el cual estaremos estudiando a detalle. No lo haremos con videos largos, sino trataremos de que los videos sean cortos,
donde trataremos de explicar todo lo que conlleva Mateo capítulo 24 y lo que el Señor Jesús anunció con su propia voz, con sus propias palabras, hacia los discípulos y hacia el mundo entero para los que el día de hoy conocen su palabra. Dios los bendiga, amados hermanos. Continuamos en el siguiente video hablando de este capítulo hermoso, un capítulo profético de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.